Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Evangelópolis, el canal y la ciudad del Evangelio. El día de hoy te voy a compartir algo especial, algo que no suelo normalmente compartirlo, que no suelo hablarlo, a menos que sea una indicación precisa que Dios me esté dando. No es algo que hable con cualquier persona, puesto que no todas las personas pueden entender algunas cosas que Dios nos habla o nos enfatiza en algún momento. El día de hoy vamos a empezar con Mateo. Vamos a empezar en Mateo 25 y tú dirás, sí, bueno, pero es que ya lo he oído 1000 veces esta palabra. Es muy corta, pero hay algo en especial que quiero platicarte, compartirte. En Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice que hubo 10 vírgenes tomando sus lámparas que salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Dice que está hablando de todos aquellos que estamos dentro o nos llamamos su iglesia en este momento. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús y que hemos tomado la salvación que Él nos dio a través de su resurrección. Es muy interesante porque Dios me señalaba y me decía, la mitad de la iglesia me creerá, pero la otra mitad estará esperando a ver las cosas por vista, como está empezando a pasar en este momento. Cuando empiecen a ver que las cosas están sucediendo, entonces la gente empezará a creer y a entender que está pronta la venida del esposo, la venida de Jesús. Quiero compartirte algo que con muy poca gente he compartido, pero que Dios me pidió en este momento que lo compartiera contigo. Aquel que está detrás del televisor y con aquellos a los que estará llegando este mensaje. En enero del 2019, cuando estábamos regresando a clases, el primer día yo venía saliendo de la escuela donde trabajo y Dios habló, Jesús habló a mí y me dijo, vengo pronto, prepárate en todo, en lo económico, en almacenar comida, agua, y hubo una lista de cosas muy precisas que yo tenía que empezar a comprar. Me dijo, prepárate y deja a un lado los rencores, el enojo, limpia tus manos y ponte a cuentas. Me dijo, llena tu lámpara y prepárate. Y me dio este versículo de Mateo 25 que acabo de leerte. Después de que Jesús vino a mí hablándome de que venía, de que me preparara, en los siguientes días y semanas estuve discerniendo esto sin en ningún momento dudarlo, simplemente lo tomé como esas vírgenes que van por sus vasijas. Y me habló de que venía esto a la iglesia. Y decía así, vi cómo venía un tiempo en donde no se podría llegar a las reuniones de las iglesias y se compartiría a través del internet y en casas o en lugares muy cercanos. Esto es algo que vi que ocurría. En este momento estamos en esa parte, sin embargo, esto es algo que no queda aquí. Viene más adelante un tiempo todavía mucho más difícil, en donde esto volverá a ser una realidad. Lo que yo quiero hablarte de esto es de fe, de creer absolutamente en lo que Jesús nos esté hablando. Total y completamente, haciendo a un lado todas ideas, aún haciendo a un lado lo que por vista se esté viendo, haciendo a un lado totalmente todos aquellos conceptos que podamos tener aún el estudio de la palabra. Tenemos que tomar y creer las cosas que Jesús esté hablando y preparándonos para este tiempo. La palabra fue muy clara en ese momento. Para mí fue algo en lo que no dudé, algo en lo que no dije, pero ¿cómo? Si todo está muy bien, no hay como por qué.
simplemente entendí que su regreso estaba pronto y que antes de su regreso tenían que pasar ciertas cosas, como lo especifica en Mateo 24 y toda la palabra de Apocalipsis. Es importante porque Dios me señalaba que esas lámparas de aceite solamente se llenan en su presencia, que nosotros tenemos que ser preparados y nosotros tenemos que ir a ser entrenados y preparados, llenados solamente en su presencia. Hijos de aceite es lo que se está hablando en este versículo. La mitad de las vírgenes entendieron esto y dice que llenaron sus vasijas. O sea, ese es un acto de fe, llenar las vasijas de aceite y tomar sus lámparas e ir y caminar hacia donde saben que el amado, que el esposo iba a abrir sus puertas para poder entrar. Y esto es algo que se actuó por fe, porque en ese momento a muchos de los que Dios nos empezó a decir, prepárate porque vengo pronto, bueno, Jesús, fue algo que se tuvo que tomar en una fe total, porque nada de lo que está empezando a pasar ahorita estaba pasando. Todo estaba perfectamente bien en nuestras vidas y perfectamente normal. Y esto implica un acto de fe, el ir y llenar unas vasijas de aceite, cuando el aceite es algo preciado. En aquel entonces era sumamente preciado el aceite. Ahora nos está hablando de un aceite que viene en una unción para ser preparados, para ser empoderados, para poder entender las cosas que van a pasar sin miedo, sin temor. Jesús viene, sí viene, y esto es algo que se tiene que decir, que se tiene que soltar esta palabra, porque es tiempo, porque vienen tiempos de confusión en donde no estaremos entendiendo realmente en dónde está Dios y si está acá o está allá. Habrá muchas cosas que tendremos que decidir no hacerlas o no tomarlas, o ir hacia un lado o salir hacia otro lado, o quedarnos en nuestras casas o tener que salir de ellas. Hay muchas cosas en las que ese aceite es aquel que nos estará alumbrando en la oscuridad más difícil que estará entrando. Esta palabra, cuando a mí Dios me dijo, prepárate, lávate las manos, que no le debas a nadie nada, ni que nadie te deba a ti nada. Me estaba diciendo y me estaba hablando de arrepentimiento, de ponerme a cuentas, de perdonar aún incluso cosas que yo ya ni me acordaba que había hecho o dicho, incluso en mi niñez y en mi adolescencia. Es importante que para que estas vasijas, o sea, que nosotros seamos llenados como estas vasijas de aceite, tenemos primero que sacar todo aquello que no tiene que estar para que estas vasijas, para que tú y yo seamos llenados del aceite, pero solo en su presencia. Por eso es muy importante que tú estés comiendo de su palabra, bebiendo de él, atendiendo a todas esas instrucciones que nuestros pastores están compartiendo de parte de Dios, porque es la forma de empezar a meternos en ese entrenamiento, a ser preparados, porque nada debe de turbar nuestro corazón, así veamos levantamientos, disturbios, nuevas pestes que estarán viniendo y muchas cosas más. Nuestro corazón no debe de ser turbado, debe de permanecer sabiendo que el amado está por llegar. Más adelante dice algo muy interesante en el cual dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tal vez tú va a llegar un momento en el que de repente la oscuridad sea tan fuerte y que de repente, digamos, es que no viene, entonces no va a pasar nada. Si se anunció que el amado venía, entonces no era cierto, el amado viene, pero tenemos que aprender a esperar en él. Tenemos que estar listos, sea cual sea el tiempo, sea lo que tenga que pasar, nuestras vasijas todo el tiempo tienen que estar llenadas de aceite en fe, esperando a nuestro amado. Este concepto de amado es un concepto que la iglesia apenas va a empezar a conocer. No se ha dicho a la iglesia que ella es la novia y que Jesús es el amado que viene. Entendemos
que hay una iglesia y que Jesús es el Salvador. Pero ahora es tiempo de entender la posición que tenemos como iglesia, como una iglesia intercesora, como una amada, la cual Jesús va a venir por ella. Por eso somos preciados delante de Él. Así que el día de hoy espero que hayamos podido entender lo importante que es ser ungidos y ser preparados como hijos de aceite. Pero este aceite no se recibe en ningún otro lado. Por eso las otras 5 vírgenes o la otra mitad estará viniendo cuando vean tu aceite y te pedirán, pero nosotros no se los vamos a poder dar porque a nosotros nos costó un precio de tal vez levantarnos en las madrugadas, de dejar de ver la tele, de dejar a un lado las redes, de sacrificar tiempo en nuestros gustos y en nuestra carne por meternos a la presencia, a ser ungidos. Porque se necesita de fe para entender las cosas que aún no hemos visto, pero que Jesús está hablando que van a pasar. Cuando ellas vengan a pedirnos, esas personas vengan a pedirnos de nuestro aceite, lo único que podremos decirles es a dónde tienen que ir a conseguirlo, como lo hicieron las vírgenes prudentes al decirles en dónde podían conseguir ese aceite. Ese aceite va a ser lo más preciado y aquellos que estén llenos del aceite estarán también sellados por el Espíritu Santo para no ser tocados por nada de lo que venga. Te doy gracias por haber escuchado esta palabra, te bendecimos en el nombre de Jesús y nos estaremos viendo pronto. Puedo ver tu gloria.